Dentro de la unidad de resistencia de materiales, donde estudiamos las tensiones, las deformaciones y el comportamiento de los diversos materiales, desarrollaremos otro tema importante para el cálculo estructural. En las siguientes filminas se observará y se llevará a cabo el desarrollo del tema criterios de seguridad. El cálculo estructural no es en modo alguno exacto, sino que está sujeto a una gran cantidad de indeterminaciones. Lo que se intenta es proyectar tanto la forma como los materiales y las dimensiones para que la estructura se comporte adecuadamente durante la vida útil. En este proceso debe considerarse que no puede predecirse con exactitud la magnitud ni la distribución de las futuras cargas que actuarán sobre la estructura. Las hipótesis de cálculo son solamente aproximaciones y de ninguna forma reflejan completamente el comportamiento que desarrollará esa futura carga en la estructura. El proceso de fabricación y preservación de los materiales no es uniforme y en consecuencia sus características mecánicas no responden fielmente a las especificaciones que figuran en el proyecto. Diversas imperfecciones del procedimiento constructivo producen que las dimensiones reales no sean coincidentes con las previstas en los planos. Por las condiciones antes mencionadas, es que no se puede asegurar que la estructura no fallará a futuro. Pero tampoco podemos ajustarle la seguridad cuanto queramos, porque hay límites que ya están establecidos por norma. En la filmina vamos a observar una imagen del World Trade Center, que fue un complejo de edificios en Bajo Manhattan, en la ciudad de Nueva York, donde se ubicaban las Torres Gemelas, que fueron inauguradas en 1973. Pero lo que sucedió fue que un ataque terrorista generó la demolición de las torres. Allí lo que sucedió fue que fueron impactadas por un avión. Este suceso, o este hecho, que durante el cálculo estructural y el proyecto, por razones obvias no fue tenido en cuenta, pero sin embargo, llevaron a su derrumbe. Para otorgarle seguridad a una estructura, se procede a proyectarla de manera tal que sea capaz de resistir esfuerzos o cargas suficientemente mayores a las que actuarán finalmente. Surge el concepto de coeficiente de seguridad global, que es el cociente entre el valor de la carga que producirá el estado límite y la carga que realmente actúa en la estructura. Para los estados límites de servicio, que se usan para problemas de utilización, se requiere un coeficiente ligeramente superior a la unidad, o incluso para situaciones transitorias inferior a la unidad. En cambio, para estados límites últimos, que se usan para el colapso estructural, las consecuencias de los daños requieren una cobertura mayor. Su valor oscila entre los 1.7 a 1.9 para estructuras de acero, 1.7 a 2.2 para los de hormigón armado, de 2 a 3 para suelos y de 7 a 10 para maderas y mampostería. Los métodos para lograr la seguridad adecuada en una estructura es a base de 3 criterios que corresponden a 3 niveles de precisión estadística. El primero de ellos es el criterio probabilístico, después tenemos el segundo criterio, que es el semiprobabilístico, y un tercer criterio, que es el criterio clásico, o ASD, también las siglas en inglés, que significan diseño por esfuerzos permisibles. A continuación, en las siguientes filminas desarrollaremos cada uno de los ítems. Procederemos a explicar el criterio probabilístico y estaríamos hablando del criterio que haga mínima la esperanza matemática CT, que sería el costo total de la estructura. Está regido por la ecuación que vemos en pantalla a continuación en esta filmina y tiene una probabilidad de falla P que debe estar entre el 10 a la menos 2 a 10 a la menos 3 para el estado límite de servicio y un 10 a la menos 5 a 10 a la menos 6 para el estado límite último. Aunque se puede excepcionalmente usar un 10 a la menos 3
cuando no hay riesgo o el riesgo es mínimo. Un ejemplo de este último caso es, por ejemplo, un cartel de publicidad que está aislado en el campo, bien lejano a lo que sería el carril, los carriles por donde transitan los vehículos y, no hay tránsito de personas. El criterio semiprobabilístico consiste en adoptar como datos valores de cargas y características de materiales obtenidos según un análisis estadístico, modificándose luego con algún coeficiente que conduzca a una seguridad adecuada. En pantalla veremos un caso de, un ejemplo que podría darse para este caso, para este criterio. Yo creo que, como vemos en pantalla, con 10 a la menos 3, sería un valor de estado límite último cuando el colapso afecte a la propia construcción y muy difícilmente genere daño en una persona. Podemos observar en la imagen que adoptando un coeficiente de 10 a la menos 5 podría ser para el caso de un edificio o construcciones corrientes. La imagen corresponde a un edificio que se cayó en Shanghái, en China, en el año 2009 aproximadamente, que fue por un colapso de un problema que tuvo en sus fundaciones cuando se excavaba en un sitio muy cercano a la construcción. Un valor de 10 a la menos 7 sería el caso de alguna construcción cuando los eventuales daños podrían ser catastróficos. Como el ejemplo que estamos viendo en pantalla de una represa, donde aguas arriba se encuentra la represa y aguas abajo se ubica una ciudad. Y se observa que teniendo en cuenta que cualquier falla que podría tener la estructura podría generar múltiples inconvenientes en la ciudad que se encuentra por debajo y en consecuencia no solo a la ciudad sino también estamos involucrando a los habitantes. Se dice que existe redundancia estructural cuando se requiere la rotura de una sección o elemento para producir el colapso estructural. Cuanto más secciones o elementos se requieran, mayor será el grado de redundancia y por lo tanto mayor la confiabilidad de la estructura. ¿Qué sucede? En estructuras poco redundantes se requieren disminuir consecuentemente la probabilidad de falla aceptada. En esta diapositiva vemos dos estructuras, una no redundante y una con un grado de redundancia considerable. Se dice que una estructura es frágil si ésta colapsa de forma súbita, o sea, sin previo aviso. Por el contrario, será dúctil si ésta presenta grandes deformaciones antes de romperse. Esto nos permite evacuar la construcción evitando heridos y pérdida de vida. En caso de estructuras frágiles, se requieren disminuir consecuentemente las probabilidades de falla aceptar. Como vemos en esta diapositiva, tenemos dos estructuras, una dúctil y una frágil. La frágil, al ser sometida a una carga excesiva, rompe súbitamente, mientras que la dúctil se deforma, lo cual avisa la falla. Los reglamentos CIRSOC, que son los que rigen las condiciones de seguridad requeridas en obras civiles, definen como valor nominal de una carga aquel que tenga una probabilidad de un medio ser superado en la vida útil de la construcción. Tomaremos como ejemplo un edificio corriente en el que tengamos solamente tres tipos de cargas significativas: las gravitatorias o permanentes, las cargas útiles o sobrecargas y la acción del viento. Las cargas útiles o sobrecargas son las del uso normal de la construcción. Las cargas gravitatorias o permanentes corresponden al peso propio de los elementos estructurales y no estructurales de la construcción, y se calculan en función de los pesos específicos y de las dimensiones indicadas en los planos, mientras que la acción del viento se considera la acción de un viento de una intensidad tal que a lo sumo se dé una sola vez en la vida útil de la estructura. Para el cálculo se utilizan combinaciones de cargas, las cuales están asociadas a la probabilidad de 1 en 1000 de ser superadas. Como vemos en la primera combinación, se incrementan las cargas permanentes o gravitatorias
y es relevante en edificios con cargas permanentes muy altas en relación a las sobrecargas. En el segundo, corresponde a la combinación de una carga útil extraordinaria con sobrepeso en edificios. En la tercera, corresponde a una acción extraordinaria del viento. Y en la cuarta, es para verificar el vuelco del edificio. Por lo tanto, se considera las cargas gravitatorias o permanentes menores, ya que éstas actúan como estabilizantes. Los planos y especificaciones establecen la calidad de los materiales estructurales con los que debe realizarse la construcción. Dicha calidad se determina indicando la resistencia característica a tracción o compresión de cada material. Dicha característica debe ser superada por el 90% del material, conforme al análisis estadístico de los ensayos de control. En base a teorías de análisis estructural reconocidas, se determina la resistencia de cada sección o elemento estructural. En el supuesto en el que el material responde a resistencia característica especificada, la resistencia estructural así hallada se denomina resistencia nominal, Sn. Resistencia del cálculo. Este valor Sn se lo multiplica por un factor φ menor a 1 para obtener un valor de cálculo S, que presenta una probabilidad inferior de 1 en 100 de exceder el valor real de la resistencia. Como podemos ver, el factor φ depende de 4 factores: el grado de heterogeneidad del material, el grado de precisión del modelo estructural, el grado de utilidad o fragilidad de la rotura y las consecuencias de una posible rotura. Como también podemos ver en la diapositiva, el reglamento SIRSOC da varios valores de φ para estructuras de edificios. Bueno, para cerrar vamos a hablar del criterio clásico. Este criterio ha caído en desuso frente al criterio LRFD. Consiste en adoptar un coeficiente de seguridad global y valores de cargas y características de los materiales dados por la experiencia. Generalmente se calcula según un análisis lineal, con el criterio de tensiones admisibles. Este se basa en imponer la estructura a diseñar que, para las cargas normales de uso, no superen en ningún punto determinados valores de las tensiones, denominados tensiones admisibles. Las tensiones admisibles se eligen de manera que no superen el límite de elasticidad ni el de proporcionalidad y estén muy debajo del límite de rotura.